Tomate nomás tu tiempo. Lo que pasa es que nuestro tiempo es oro, chicos. Así es que, ¿están visualizando el PowerPoint? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Bueno, chicos, hoy vamos a estudiar la lección 3 según nuestro programa de estudios y que tiene que ver con la contestación de la demanda. A ver, ¿quién me puede decir y quién recuerda qué es la contestación de la demanda? No me lean lo que dice ahí nuestro concepto. ¿Qué me pueden decir con sus palabras? ¿Qué sería la contestación de la demanda? A ver, ¿quién se anima? Nadie nos anima. Estamos todos caigüe, parece, profe. Bueno, entonces, según aquí nuestro concepto, podemos entender que la contestación de la demanda es la respuesta que da el demandado a la pretensión del actor contenida en la demanda. ¿Por qué es importante la contestación de la demanda? Porque integra la relación procesal. Habíamos dicho de que la demanda y con la demanda y con la contestación queda trabada la litis. Por lo tanto, se integra la relación procesal. ¿Por qué? Porque tenemos actor, tenemos demandado y tenemos juez competente. Entonces, con la contestación de la demanda se integra la relación procesal. Con la contestación de la demanda o la contestación de la demanda o mediante la contestación de la demanda, significa que el demandado tiene la facultad de solicitar la protección jurídica del Estado. ¿Por qué? Porque está invocando en la contestación de la demanda cuestiones que hacen a su derecho. Entonces el demandado, por medio de la contestación, somete también su pretensión, ¿sí? Y pide al Estado, por medio del Poder Judicial, que es el órgano jurisdiccional, que proteja también sus derechos. Entonces, demanda, contestación, queda trabada la litis. La importancia de la contestación de la demanda radica en que integra la relación procesal. Con la contestación de la demanda se integra la relación procesal, se fijan los hechos sobre los cuales versarán todas las pruebas que se van a desarrollar durante el periodo probatorio y también con la contestación de la demanda se establecen los límites de la sentencia, que significa que el juez emite una sentencia definitiva o va a emitir una sentencia definitiva sobre lo que tiene en la demanda y en la contestación de la demanda. Esa es la importancia que radica con la contestación de la demanda. Ahora, existen posiciones procesales que tiene el demandado. ¿Cuáles son las posiciones procesales que puede tener el demandado? El demandado puede, una vez que se le notifique de la demanda, puede comparecer o no comparecer. Ahora, comparecer, cuando comparece el demandado, ¿cómo puede comparecer ante el órgano jurisdiccional el demandado? Oponiendo excepciones. Hablamos en la clase pasada que las excepciones son los medios de defensa que tiene el demandado. Hay excepciones que se las puede oponer como previas antes de contestar la demanda, que produce la interrupción del plazo para contestar la demanda, y también el demandado puede oponer excepciones como medio general de defensa en el caso de que esas mismas excepciones no se hayan o no haya hecho lugar el juez como previas. Entonces, la primera forma en la que el demandado puede comparecer es oponiendo excepciones. También el demandado comparece cuando contesta la demanda. Y al contestar la demanda, ¿qué hace el demandado? El demandado puede reconocer los hechos y negar el derecho. ¿Eso cómo se llama? Cuestión de puro derecho. Cuando el demandado, al contestar la demanda, reconoce los hechos que son manifestados por el actor, pero niega el derecho, eso se llama cuestión de puro derecho, que vamos a ver un poquitito más adelante.
También el demandado al contestar la demanda puede negar los hechos y negar el derecho. El demandado al contestar la demanda puede admitir todas las pretensiones del actor y eso significa allanarse a las pretensiones del actor. Y también el demandado al contestar la demanda puede reconvenir, que vamos a estudiar también un poquito más adelante. Ahora, el demandado también puede no contestar la demanda. Si el demandado no contesta la demanda, él pierde o caduca el derecho que tiene de hacerlo y autoriza en virtud a nuestro Código Civil en su artículo, a ver, les digo, Código Civil 282, que habla del silencio, ¿sí? Se podría interpretar que la no contestación de la demanda por parte del demandado, que como consecuencia es la caducidad de la oportunidad que él tiene para hacerlo, también autoriza para interpretar su silencio y respuestas evasivas, en este caso el silencio, a favor de las manifestaciones del actor. Entonces, ¿cómo comparece el demandado cuando le llega la notificación de la demanda? Puede comparecer oponiendo excepciones, puede comparecer contestando la demanda o no contestando la demanda. Ahora, puede también el demandado no comparecer. Cuando no comparece significa que no se presenta ante el órgano jurisdiccional para ejercer ese derecho de defensa de la contestación de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que se debe analizar si es que no comparece el demandado, no contesta la demanda? Lo primero que se tiene que analizar es si la notificación de la demanda que se le realizó, disculpen chicos, que se me está presentando esto, si la notificación de la demanda que le llegó al actor se realizó, perdón, al demandado, se realizó por cédula. Si se fue el ujier notificador hasta la casa del demandado, le entregó la demanda con las copias para traslado, obra un informe en el expediente en el que la notificación se realizó por cédula y el demandado no comparece, o sea, no contesta la demanda, eso autoriza el proceso en rebeldía del demandado. ¿Qué significa en rebeldía? ¿Quién puede leer el artículo 68 del Código Procesal Civil? ¿Quién puede leer el artículo 68? Declaración de rebeldía. La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no respondiera al emplazamiento, a lo que abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarada en rebeldía a pedido de la otra. Esta resolución se notificará por cédula. Las sucesivas resoluciones quedarán notificadas por Ministerio de la Ley. Esto significa rebeldía. Y les puedo decir que dice aquí el libro que esto no debe confundirse con la omisión del litigante de realizar un acto concreto o un acto procesal dentro del plazo de la ley. Que se le declare en rebeldía, la declaración de rebeldía del demandado, quiere decir de que este fue debidamente notificado en un domicilio conocido y que el mismo no compareció ante el órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para hacer utilización o utilizar el derecho o los derechos que hacen a su defensa. Esta declaración de rebeldía para el demandado no significa que más adelante, durante la apertura de la causa prueba, el mismo no va a poder presentarse. Por supuesto que sí, podrá en la siguiente etapa del proceso ofrecer pruebas, diligenciar pruebas, al concluir la etapa probatoria podrá presentar alegatos y todo lo que haga a la defensa de sus derechos en esas etapas respectivas. Lo que ya no podrá hacer es, como ustedes saben, y en virtud al artículo 219 del Código Procesal Civil, la prueba documental, que es
la que indefectiblemente se debe arrimar al presentar la demanda, al contestar la demanda, al oponer la excepción, al contestar la excepción, al presentar el incidente, al contestar el incidente, es esa oportunidad de la prueba documental la que tiene cercenada completamente el demandado. Entonces, si no comparece, analizamos primeramente si el demandado fue debidamente notificado por cédula. Pero también puede ocurrir que el demandado haya sido notificado por edictos. Si es que fue notificado por edictos en el caso de que se desconozca el domicilio del demandado y ha transcurrido el plazo establecido en el Código Procesal Civil para que éste se presente y no lo hace, entonces se le designa un defensor público de ausentes del Ministerio de la Defensa Pública a los efectos de que pueda ejercer la defensa del mismo. El artículo 234, ¿quién me puede leer, por favor? Profe, porfa, hay varios compañeros que de hace rato quieren entrar. Bueno. 234. Buen día, profe. Plazos para contestar la demanda. Sí. El demandado deberá contestar la demanda dentro del plazo de 10 días, 18 días. Sí. Esos 18 días, ¿son días hábiles o inhábiles? ¿Corridos o no corridos? Días hábiles, Son profe. hábiles y corridos, profe. Hábiles y corridos, profe. Día exacto. Ahora, ¿desde qué momento se computa el plazo de 18 días para el demandado, para contestar la demanda? Desde el momento que se notifica, Desde el día siguiente a la notificación de la demanda. Me notifican hoy, viernes, creo que es 19, ¿verdad? Si me corrigen. 19 de marzo, hoy me llega la notificación. ¿Desde cuándo se comienza a computar el plazo de 18 días? Desde el día 20 sería entonces. Desde el día lunes. Desde el día lunes, porque son días hábiles. Días hábiles, entiendan que son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo no se cuenta. Entonces, si me llega hoy la notificación, viernes, comienza mi plazo de 18 días desde el día lunes. ¿Para qué? Día 1, 2, 3, 4, 5. Después llega sábado y domingo, no se cuenta. Vuelve el siguiente lunes, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Así se cuenta o computa el plazo para poder contestar la demanda. Ahora, ¿cómo ustedes creen que se da la situación en la que, por ejemplo, en el marco de un proceso hayan varios demandados? Ese plazo de 18 días, ¿ustedes creen que es individual para cada uno o no es individual para cada uno? Hay varios demandados. Se realiza la notificación de la demanda a los demandados. Indistintamente, hoy me llegó a mí, el lunes le llegó a Pedro, el miércoles le llegó a Pablo, somos 3 los demandados. ¿Cómo creen ustedes que el plazo para contestar la demanda se computa? ¿Desde la primera notificación al primer demandado? ¿O ustedes creen que cada uno tiene un plazo individual para contestar la demanda? Permiso, profe, cada uno tiene la responsabilidad individual de contestar. O sea, si me llega a mí hoy, para mí a partir de mañana corre el plazo. Totalmente. Los plazos son individuales, independientemente a la cantidad de demandados que estén en el marco de un proceso, cuando se comienza a computar el plazo para cada uno, desde el día siguiente en el que ellos hayan recibido la cédula de notificación. Entonces, el plazo para contestar la demanda es individual, ¿sí?
Y anoten bien eso, chicos. Es individual, aunque existiesen varios demandados con domicilios distintos. El plazo para contestar la demanda es individual. Ahora, el artículo 235. ¿Quién me puede leer, por favor? Yo, profe. Dale. Artículo 235. Contenido y requisitos. En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que, según este código, no tuvieran carácter previo, sin perjuicio de la facultad consagrada en el artículo 233. Hasta ahí te interrumpo. ¿Qué es lo primero que nos dice el artículo 235? Que en la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que según este código no tuviere carácter previo, sin perjuicio de la facultad consagrada en el artículo 233. De la primera manera en la que el demandado puede comparecer es oponiendo excepciones que no fueron resueltas como previas o que simplemente no las haya opuesto en ese momento. ¿Sí? ¿Puedes seguir, por favor? Deberá, además, a. reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeran, y la acepción de las cartas, telegramas e instrumentos a él dirigidos, cuyas copias se hubieran acompañado. Su silencio, sus respectivas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieren. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos recibidos, según el caso. No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente el defensor en ejercicio de una función pública y el demandado que interviniere, en el proceso como sucesor a título universal de quien participó de los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. La carga procesal que caracteriza al demandado en la contestación de la demanda es la de reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos. También es una carga que tiene el demandado en el sentido de que éste debe reconocer o negar de la misma manera la autenticidad de los documentos acompañados que supuestamente éste recibió y la recepción. Ahora, no el contenido de esas cartas, telegramas o instrumentos. También es importante en este inciso tener en cuenta lo que nos dice el artículo 282 del Código Civil paraguayo, y anoten ahí al lado de su artículo 235, ponga 282 del Código Civil paraguayo. ¿Qué dice el artículo 282 del Código Civil en su segundo párrafo? ¿Quién me puede leer, por favor? 282 del Código Civil paraguayo. Dice, sí. El silencio será juzgado como asentimiento a un auto o a una pregunta cuando exista deber legal de explicarse o bien a causa de la relación entre el silencio actual y la conducta anterior del agente. Eso dice el segundo párrafo. La manifestación de voluntad solo se presume en los casos previstos expresamente por la ley. Entonces, el artículo 282 es vital en cuanto tiene que ver al inciso A del artículo 235. Entonces, quiero que ustedes anoten, el 235 se remonta al 282 del Código Civil paraguayo. Ahora, el inciso B, ¿qué dice? ¿Puedes continuar, por favor? Sí. Inciso B. Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa y
¿El C? Sí. E inciso C, observar en lo concerniente los requisitos prescriptos en el artículo 215 será aplicable lo dispuesto en el artículo 219. ¿Qué dice nuestro artículo 215 del Código Procesal Civil? Remóntense a su artículo 215. El artículo 215 del Código Procesal Civil nos habla de, a ver, ¿quién ya encontró? De la forma de la demanda. De la forma de la demanda. Entonces, el demandado debe contestar la demanda en virtud al artículo 215 del Código Procesal Civil. Y también debe tener en cuenta el artículo 219. A ver, remóntense al artículo 219. ¿Qué dice el artículo 219? Agregación de la prueba documental. Agregación de documentos. Agregación de la prueba documental. El demandado debe reunir los requisitos del artículo 215 para poder contestar la demanda. Y el demandado, si tiene prueba documental, la debe agregar en el momento de la contestación de la demanda. Así como para el demandado, el único momento procesal oportuno de agregar la prueba documental es al presentar la demanda, también para el demandado el único momento procesal oportuno de arrimar la prueba documental es al contestar la demanda. Entonces, por eso es muy importante que el demandado cumpla y observe los requisitos del artículo 215 y también del artículo 219 del Código Procesal Civil. Ahora, ¿cuáles son los efectos que produce la contestación de la demanda? Y dice aquí, culmina la etapa introductoria del proceso, ¿sí? También queda integrada la relación procesal, porque hablamos que demanda, contestación, queda trabada la litis, ¿sí? También podemos decir que se establece en forma definitiva la competencia del juez. Podemos también decir de que caduca para el demandado la posibilidad de recusar sin expresión de causa. La recusación sin expresión de causa, ¿en qué momento se debe realizar? A ver, ¿quién recuerda? Al contestar la demanda. Al contestar la demanda para el demandado. ¿Por qué dice aquí que un efecto de la contestación de la demanda es la caducidad para el demandado de la posibilidad de recusar sin expresión de causa? ¿Cuál es el único momento en el que se puede presentar una recusación sin expresión de causa? Ya sea para el actor o ya sea para el demandado. En la primera presentación que haga de los documentos. En la primera presentación que haga en el juicio. El actor al presentar la demanda. El demandado al contestar la demanda. Ahora, existe la recusación con expresión de causa, que por supuesto eso se lo puede hacer o se puede realizar en cualquier instancia y momento del proceso. Ahora, la recusación sin expresión de causa lo puede hacer el demandado solamente al contestar la demanda. También podemos decir que un efecto, dice aquí, última oportunidad para el demandado para oponer excepciones, claro, porque al contestar la demanda es la única oportunidad que ella tiene para oponer excepciones como medio general de defensa. Se determina la prueba y se precisa la carga de la prueba y quedan establecidos los límites de la sentencia. Esos son los efectos que produce la contestación de la demanda. Ahora, ¿quién me puede leer el artículo 236, por favor? 236, a ver. Traslado de documentos. Sí. Traslado de Si el documentos. demandado presentare documentos, se dará traslado de los mismos al actor, quien deberá responder dentro de 6 días. Si el demandado al contestar la demanda en virtud al artículo 219 que le obliga a presentar toda la prueba documental que éste tiene en ese momento de la contestación de la demanda, significa que
se debe realizar ese traslado de documentos al actor por el plazo de 6 días para que éste tenga conocimiento de esos documentos que el demandado agregó al contestar la demanda. Esto se da en virtud al principio de bilateralidad que debe existir en el marco de un proceso. Y obviamente el actor puede referirse a través de una manifestación solamente sobre esos documentos que se le corrió traslado para su conocimiento. Con esto terminamos en lo que compete a la contestación de la demanda. Nuestro programa sigue con la reconvención. ¿Alguna vez escucharon sobre la reconvención? ¿No? A ver, enciendan sus cámaras, les quiero ver. ¿Alguna vez escucharon sobre la contrademanda? Sí, profe, la contrademanda sí. Sí, la contrademanda sí. Bueno, generalmente la reconvención se la conoce también como contrademanda. Y según nuestro concepto podemos decir que la reconvención o la demanda reconvencional es la pretensión que el demandado deduce al contestar la demanda y por la cual se constituye en demandante del actor, ¿sí? A fin de que se decidan las dos pretensiones en una misma sentencia. Atiendan bien, la reconvención o la demanda reconvencional o la contrademanda, como ustedes quieran identificarlo, sencillamente se da o sencillamente se produce cuando el demandado, al contestar la demanda, ¿sí?, deduce pretensiones contra el actor y se convierte el demandado en demandante del actor. ¿Para qué? Para que ambas pretensiones, la del actor y la del demandado que se convirtió en demandante, se puedan resolver en una sola sentencia definitiva. ¿Quién me puede leer el artículo 237, por favor? Oportunidad de la reconvención. En el escrito de contestación de la demanda, deberá el accionado deducir reconvención en la forma prescripta para la demanda si se creyere con derecho a proponerla. No haciendo entonces, no podrá deducirla después, salvo su derecho de hacer valer sus pretensiones en otro juicio. Si el demandado, al contestar la demanda, no formuló la demanda reconvencional o la contrademanda en contra del demandante, entonces ya no podrá hacerlo en otro momento procesal dentro de ese juicio. Pero eso no quita a que el demandado pueda ejercer sus derechos en un juicio o en otro juicio independiente o distinto al que se está tramitando en ese momento con el actor. Ahora, ¿en qué momento, cuál es la oportunidad de la presentación de la demanda de reconvención? Dice aquí, con el escrito de la contestación de la demanda. Al contestar la demanda, indefectiblemente es el momento en el cual el demandado puede reconvenir. No tiene otra oportunidad para hacerlo dentro del mismo juicio en el que él está en calidad de demandado. Ahora, ¿qué formas debe tener esa demanda reconvencional que presentó o formuló el demandado? La forma del artículo 215 del Código Procesal Civil, y por supuesto que también, ahí nomás no dice que el artículo 219 del Código Procesal Civil, que habla de la prueba documental, también se debe aplicar en el marco de la reconvención. Ahora,
deben existir requisitos taxativos para que pueda proceder una reconvención. ¿Quién me puede leer el artículo 238, por favor? Requisitos para que proceda la reconvención. Para reconvenir, es necesario que la acción que se ejerce en la reconvención A sea de la competencia del juez que entiende en la demanda, la materia civil y comercial. No se consideran diferentes a este respecto tenga su origen en la misma relación jurídica en que se origina la ejercida en la demanda, o sea, conexa con ella, y sea promovida en proceso de conocimiento ordinario. Primer requisito para que proceda la contrademanda, la demanda reconvencional o la reconvención, dice el inciso A, sea de la competencia del juez que entiende la demanda. La materia civil y comercial no se considerarán diferentes a este respecto. Obviamente que yo, demandado, puedo plantear una reconvención en el marco de una demanda, donde yo obviamente estoy en calidad de demandado, si es que el juez es competente para entender la pretensión que yo voy a someter por medio de la reconvención. ¿Qué significa? Que sea del mismo fuero. ¿Qué significa? Que se tenga en cuenta el fuero, la competencia, en razón a la cuantía, en razón a todo lo que tiene que ver con la competencia del juez. Si el juez que entiende en la demanda inicial es competente para entender en la reconvención que yo voy a plantear, obviamente se reúne el primer requisito establecido en el artículo 238. El inciso B dice que tenga su origen en la misma relación jurídica en que se origina la ejercida en la demanda, o sea, conexa con ella. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esta situación? Que, por ejemplo, si tenemos una demanda de nulidad de acto jurídico, la demanda principal, nulidad de acto jurídico, se puede presentar, o el demandado al contestar la demanda puede presentar una reconvención por simulación de acto jurídico. Por ejemplo, si tenemos una demanda de reivindicación de inmueble, el demandado puede presentar una reconvención por prescripción de la acción. Si tenemos, por ejemplo, una demanda de, podría ser una demanda de divorcio por cierta causal, se podría presentar una reconvención por otra, por ejemplo, por injurias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que el demandado pueda presentar una reconvención? Primeramente, que el juez que está entendiendo en la demanda principal tenga competencia para entender en la pretensión que yo quiero someter como una reconvención. La relación jurídica debe ser conexa, mismo sujeto, ¿sí? Tiene que haber un vínculo, tiene que haber una relación entre las partes que forman parte de la acción principal, de la demanda principal, y obviamente también las que tienen que ver con la reconvención en virtud a los ejemplos que les di. Y también dice el inciso C que sea promovida en proceso de conocimiento ordinario. ¿Por qué dice esto? Porque existen otras clases de procesos cuyos plazos no son tan extensos o amplios como el proceso de conocimiento ordinario. Y el legislador fundamentó esta situación en la que los juicios que son más breves y sencillos, justamente se aplicaron plazos de menor extensión para que cumplan ese fin, porque lo que se está sometiendo son cuestiones simples y sencillas que pueden ser resueltas por su señoría. Si nosotros en un proceso sumario o en un proceso de plazos cortos y breves que no sean los mismos que el proceso de conocimiento ordinario, lo que vamos a hacer con una reconvención es ampliar en demasía, ¿sí?, los trámites y los plazos en el proceso, lo que haría que
Aquellos procesos que son breves, sencillos y simples perderían su esencia. Entonces, la reconvención se plantea en virtud al inciso C del artículo 238, son promovidas en procesos de conocimiento ordinario. Ahora, el artículo 239. ¿Quién me puede leer, por favor? Artículo 239. Reconvención de la reconvención. No se admitirá la reconvención de la demanda reconvencional. Clarísimo, ¿verdad? Ante la pregunta, ¿existe la reconvención de la reconvención? Si yo les No. pregunto en el examen, ¿existe la reconvención de la reconvención? No. No existe, profe, no se permite. ¿Por qué creen que no se admite la reconvención de la reconvención? ¿Por qué creen? A ver. Piensen un poquito. Imagínense, demanda, se le corre traslado al demandado, contesta la demanda, pero al mismo tiempo plantea demanda reconvencional. Se le corre traslado al actor de la demanda reconvencional planteada por el demandado. Dice el artículo 239 que no se admite la reconvención de la reconvención. ¿Por qué creen que no se admite la reconvención de la reconvención? Profe, Porque en la primera demanda tenía que presentar todo ya lo que iba a demandar el primer demandante. ¿Otra opinión? Y porque si se acepta la reconvención y se puede volver a reconvencer, como se dice, nunca va a terminar, porque va a ir así una otra parte, entonces se traba y en ese momento va a poder resolver. Totalmente, a fin de preservar el orden del proceso y a fin de preservar la regularidad del proceso. El legislador dijo, basta, demanda, contestación, bueno. En la contestación, reconvención, bueno, se le corre traslado al actor. El actor lo que debe hacer es contestar la demanda de reconvención. Ahora, ya no puede reconvenir de nuevo, porque imagínense, si el actor que se convirtió en demandado, al contestar la reconvención, vuelve a plantear o a formular la reconvención de la reconvención, se debería correr traslado de nuevo al demandado y el demandado tendría que contestar la reconvención de la reconvención. Entonces no terminaría nunca el proceso. Entonces, el legislador dijo, no señores, no vamos a admitir la reconvención de la reconvención. ¿Para qué? Para que podamos preservar el desenvolvimiento ordenado y regular del proceso. Entonces, lo que sí tiene que hacer el actor que se convierte en demandado es contestar la demanda reconvencional. Artículo 240. ¿Quién me puede leer, por favor? Normas aplicables. Normas aplicables. Sí. Normas aplicables, 240. Respuesta, la reconvención regirá las normas relativas a la demanda, las excepciones previas y las contestaciones de la demanda. El desistimiento de la acción no impedirá la persecución del juicio en cuanto a la reconvención. ¿Qué nos dice el artículo 240? ¿Cuáles son las normas aplicables a la reconvención? Propuesta la reconvención regirán las normas relativas a la demanda, a las excepciones previas y a la contestación de la demanda. ¿Qué significa? Que tienen los mismos plazos, los mismos requisitos, la misma obligación, todo igual que una demanda, que una oposición de excepciones o que una contestación de la demanda. Por ejemplo, ustedes saben que
La demanda, el requisito es en virtud al artículo 215. Entonces, si el demandado va a presentar una reconvención, también debe reunir los requisitos del artículo 215. Si el demandante que se convirtió en demandado al recibir la reconvención o la contrademanda quiere oponer excepciones, claro que lo puede hacer, como en virtud a las disposiciones de las excepciones que rige el Código Procesal Civil. Al contestar el demandado, al contestar el reconvenido, la demanda reconvencional también tiene que reunir los requisitos del artículo 215, tiene que reunir los requisitos del artículo 219 de agregar toda la prueba documental. Eso es lo que nos quiere decir el artículo 240. La demanda reconvencional o en la demanda reconvencional se aplican las normas aplicables, valga la redundancia, para la demanda, para la oposición de excepciones y para la contestación de la demanda. ¿Alguna duda hasta acá sobre la reconvención? Ninguna. ¿Sí? ¿Alguien que me quiera decir algo? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces con las cuestiones de puro derecho y con esto terminamos, que tenemos 10 minutitos todavía. ¿Quién me puede leer el artículo 241, por favor? Artículo 241. Declaración de puro derecho. Si el demandado reconoce los hechos afirmados por el actor, el juez declarará la cuestión de puro derecho. ¿Por qué ustedes creen que la cuestión se declara de puro derecho cuando dice, en virtud del artículo 241, si el demandado reconoce los hechos afirmados por el actor, el juez declarará la cuestión de puro derecho? ¿Por qué creen que se puede declarar una cuestión de puro derecho? ¿Qué creen que eso puede significar? ¿Qué se les ocurre que puede significar? No importa si se equivocan, estamos acá para aprender. ¿Qué creen que significa? Bueno, se presenta la demanda, se me corre traslado a mi demandada y ¿yo qué hago? Reconozco todos los hechos afirmados por el actor, ¿sí? Entonces el juez dice, bueno, se declara la cuestión de puro derecho. Yo como demandado acepto los hechos, niego el derecho. Entonces el juez dice, bueno, esta cuestión es de puro derecho. ¿Qué significa que la cuestión sea declarada de puro derecho? Porque el autor... ¿Cómo? Te escuché entrecortado. Porque el autor ha reconocido ya el hecho. Claro, el demandado, en este caso, reconoce todos los hechos que el demandante fundamentó en su escrito de demanda. Pero ¿qué es lo que niega el demandado? Niega el derecho, porque dice que desconoce que existe una norma jurídica, ¿sí? Por eso es cuestión de puro derecho. El demandado acepta los hechos, pero niega el derecho porque dice que desconoce de una norma jurídica que lo tutele o que tenga el alcance que se le atribuye a la misma. Entonces, ¿qué dice el juez? Sencillamente, bueno, como no hay hechos controvertidos que probar, y lo que acá tenemos que determinar es la norma jurídica aplicable, entonces declaro la cuestión de puro derecho y no se abre la causa a prueba. Por eso dice acá, inexistencia de hechos controvertidos. La causa no necesita ser abierta a prueba para ser debidamente resuelta. Este es un carácter excepcional. La cuestión de puro derecho es cuando el demandado, al contestar la demanda, acepta los hechos esgrimidos por el demandante, pero niega el derecho porque manifiesta desconocer la norma jurídica que puede tutelar la situación. Ahora, lo que se va a discutir en el marco de ese juicio es la norma, el derecho que se va a aplicar. Entonces, por eso, porque no hay hechos controvertidos que probar, el juez
no abre la causa a prueba y declara la cuestión de puro derecho. El artículo 242, ¿quién me puede leer, por favor? ...242, chicos, y con esto terminamos. 242. Nuevo Al traslado. declarar la cuestión de puro derecho, se conferirá un nuevo traslado a las partes por su orden, con lo que quedará conclusa la causa para definirla. Para definitiva. Si dice para definirla, dice entonces, al declarar la cuestión de puro derecho, se conferirá un nuevo traslado a las partes por su orden. ¿Qué significa por su orden? Primero al actor y luego al demandado, con lo que quedará conclusa la causa para definitiva. Demanda, se le corre el traslado al demandado de la demanda. El demandado contesta la demanda, comparece ante el órgano jurisdiccional y dice: admito los hechos, reconozco los hechos que manifiesta el actor, pero no reconozco, o mejor dicho, niego el derecho. Entonces, ¿qué hace el juez? Declara la cuestión de puro derecho. Se emite o sale un auto interlocutorio por el cual se establece que la cuestión será declarada de puro derecho o es declarada de puro derecho. ¿Qué significa que la cuestión sea declarada de puro derecho? Que no se va a abrir la causa a prueba, que no se van a diligenciar pruebas. ¿Por qué? Porque no hay hechos controvertidos que se tengan que dirimir en el marco del periodo probatorio. Luego de esa resolución por la cual se establece que fue declarada la cuestión de puro derecho, es ahí donde se aplica el nuevo traslado en virtud al artículo 242. Por eso es que dice, al declarar la cuestión de puro derecho, se conferirá nuevo traslado a las partes por su orden, con lo que quedará conclusa la causa para definitiva. ¿Qué significa eso? Que una vez que las partes sean notificadas de esa resolución por la cual se estableció la cuestión de puro derecho, el actor tiene el plazo de 5 días para poder presentar su escrito de réplica. Y anoten, el actor debe presentar su escrito de réplica. ¿Qué es el escrito de réplica que puede presentar el actor en el plazo de 5 días que dice aquí el Código Procesal Civil? Sencillamente, lo que tiene que tener en cuenta el actor y debe fundamentar en ese escrito de réplica que debe presentar es básicamente los argumentos o las consideraciones de orden jurídico que debe manifestar y en las cuales dice que sustenta los hechos que ya fueron admitidos por la parte demandada. Entonces, el actor presenta una especie de resumen, pero solamente en el ámbito jurídico, en virtud al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, manifestando doctrinas, por ejemplo, manifestando jurisprudencia. De ese escrito de réplica que presenta el actor como un resumen, se corre traslado al demandado, que lo debe contestar en el plazo de 5 días. Y ese escrito se llama dúplica, en donde el demandado debe contestar y hacer referencia a lo que el actor manifestó y también en el caso que tenga algún tipo de normativa o que tenga algún tipo de doctrina o jurisprudencia que haga a su derecho. Cuando el demandado contesta la dúplica o no lo hace en el plazo de ley, queda conclusa la causa para definitiva. ¿Qué significa eso? Que se llama autos para sentencia y que posterior a eso el juez emite la sentencia definitiva y pone fin al proceso. Eso significa la cuestión de puro derecho. La cuestión de puro derecho implica que el demandado reconoce los hechos y niega el derecho. No se abre la causa a prueba porque no hay hechos controvertidos que
dirimir en el marco de la prueba o el diligenciamiento probatorio. Lo que sí se va a discutir es el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia, la doctrina que se tiene que aplicar para ese caso. Entonces, por eso, el actor tiene la oportunidad de presentar un escrito de réplica cuyo contenido tendrá que ver con la doctrina, jurisprudencia y ordenamiento jurídico que le avala, y el demandado tendrá la oportunidad de presentar su escrito de dúplica que haga referencia también al ordenamiento jurídico que él le ampara. Esto significa la cuestión de puro derecho. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Es muy fácil, solamente que, como siempre les digo, es mucha información.